Amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que la semana ha sido dura, dolorosa. Francia está de duelo y con ella gran parte del mundo. En Niza, en la Costa Azul, todos sabemos ya, se produjo un atentado terrorista de enorme magnitud, de suma crueldad. Al momento que esto se graba, se reportan 84 víctimas de muerte y cientos tantos de heridos. El mundo está conmocionado y evidentemente un hecho de esa naturaleza sirve para leccionar a todos aquellos que todavía mantienen la inocencia. La inocencia de entender que todo eso está por allá, que aquí no tiene por qué venir. Nosotros al terrorismo lo tenemos en la mira desde hace mucho tiempo. Incluso cuando nos hemos referido al desastre de la invasión de la población haitiana hacia nosotros, hemos dicho muchas veces que hay mucho peligro, además, en esa invasión masiva, tolerada cuando no invitada por el gobierno nacional. Porque en África del Norte y en el África Central hay una presencia de radicalismo islámico increíblemente poderosa. Y viajan desde y hacia Haití con frecuencia. Yo recuerdo hace algunos años la detención de 3 o 4 agentes de Nigeria del radicalismo islámico que fueron detenidos en la frontera de entonces, que ya está a punto de desaparecer y resultar en gran medida abolida. El terrorismo, quizás los daños no sean previsibles para nosotros directamente, pero podríamos ser tránsito para centros de gran población de países desarrollados si nos descuidamos. Niza, una encantadora población turística que recibe la visita de 4 millones de turistas al año. ¿Quién iba a imaginar que se podía producir ese espanto? Nosotros queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Francia y nuestro pesar inmenso por el sufrimiento de las familias de tantas víctimas inocentes. Bien, en la semana vimos con alegría, porque en medio de tantas cosas aciagas a veces se aparece la alegría, aunque sea en forma fugaz, que la entidad de efeméride patria, el 12 de julio, hizo una ofrenda floral y llevó a cabo un acto solemne de homenaje a una fecha
a una fecha muerta que en su día se consideró sumamente importante para nuestro país. El 12 de julio de 1924 fue el día en que abandonaron las tropas norteamericanas el suelo de la República Dominicana que habían hollado durante 8 años. La Fuerza Nacional Progresista desde hace 13 años, y ha sido una inquietud de Pelegrín, su vicepresidente, ha celebrado siempre, ha recordado y ha homenajeado la fecha con un depósito de una corona en el altar de la patria. Se consideró aquel día que estaba naciendo la Tercera República después de 8 años de ocupación militar. Juan Bosch, adolescente o muy joven, presenció el acto solemne en que se arriaba la bandera americana y se enestaba la bandera dominicana. Lo marcó de tal modo, y así lo consagra César Pina en una historia del Partido de la Liberación Dominicana, que cuando llegó a presidente en el año de 1963, propició e impulsó una ley, y así se hizo. La Ley 50 estableció como fecha nacional importante, patriótica, el 12 de julio. Claro está, en el 30, Trujillo no le hizo caso, no le podía hacer caso por razones obvias. Desaparecido Trujillo tampoco se le hizo caso hasta el 63 del gobierno de Juan Bosch. Y después tampoco se le hizo caso al 12 de julio. Qué bueno fue que la efeméride patria ahora le rindiera tributo a esa fecha, porque la Ley 50 pareció muerta y el homenaje consagrado entonces como un deber patriótico pareció muerto. Y cuando esos muertos se logran resucitar en momentos tan terribles como estos, en que hay una depresión tan honda de la soberanía, en que hay tanto desconcierto en el poder político nuestro, que se ha atrofiado de tal modo que resulta incapaz de un solo gesto de hidalguía, de altivez patriótica. Qué bueno que aparezcan esos signos, así sea, para poderles comentar. Pero bien, el programa de hoy está conectado con el programa pasado. Ustedes recordarán que yo en el programa pasado, en su segunda parte, cité una entrevista que se le hiciera a un sacerdote dominico muy célebre, Fray Beto, un ideólogo de la iglesia de izquierda, un humanista propiamente, que como dijera, entre sus obras figura una entrevista extensísima a Fidel Castro, donde relata a Fidel Castro todas las peripecias de su revolución. Fray Beto es gran amigo de Ignacio Luis Lula da Silva, el gran líder brasileño. Eran amigos y dormían en una misma habitación, cuando uno era el dirigente obrero y el otro el cura joven rebelde.
llegó a ser ministro de Lula da Silva, en su momento ocupó una cartera. Y en esa entrevista que me refiero, que se le hiciera en el 14, cuando comenzaban los trastornos de Dilma Rousseff, Frei Beto dijo cosas que a mí me parecieron impresionantes por la relación más que posible segura que tiene la problemática política nuestra con la problemática política brasileña. Lula da Silva es el objetivo, su partido de los trabajadores es el objetivo, además, para evitar que pueda volver al poder en las elecciones del 2018. Él amenazó con volver cuando se iniciaron las barbaridades contra Dilma Rousseff y un grupo de delincuentes del Congreso le dieron un golpe de Estado que está en curso. La tienen preparada para un impeachment a conocerse en agosto y es posible que la expulsen del poder, sustituida por su vicepresidente Temer, acusada por Cunha, el que era Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, todos estos reos de la justicia criminal, acusando a esa presidenta de Brasil, que fue votada por 54 millones de seres humanos, de brasileños. ¿Ven? Evitar que Lula vuelva a poder es un requerimiento de los grandes intereses del comercio del mundo. El BRIC, ya lo expliqué, las economías emergentes, China, Rusia, Sudáfrica, India, Brasil, en la lucha tremenda que se está desarrollando por los espacios del comercio y del lucro del mundo. Esas economías emergentes están recibiendo presiones y ataques y Brasil resultó una especie de tendón de Aquiles, quizás una debilidad, porque a Dilma la acusaron, la acorralaron como un acto preparatorio de lo que habrán de hacer con su partido y desde luego Lula como víctima central de la persecución. Ahora bien, Frei Beto dijo dos cosas importantes que yo las retuve para hacer una reflexión en cuanto a qué parecido podía haber entre el Partido de la Liberación Dominicana en la versión Juan Bosch y el Partido de los Trabajadores en la versión Ignacio Lula da Silva. Y cómo el poder aquel en Brasil, según Frei Beto, que es amigo tanto del partido como de Lula, se encargó de desorientar al Partido de los Trabajadores, a sus dirigentes, a Lula mismo. Él le reprocha haber abandonado una serie de signos de modestia, de humildad. Él le reprocha haberse apartado del partido como tal de las consideraciones éticas que se consideraban que iban a ser paradigmáticas para cambios profundos en Brasil. Pero sobre todo decía que le había temido a las élites, que la gran desgracia del Partido de los Trabajadores de Brasil residía en que tanto Lula como Dilma habían pactado
dentro de un claro temor a las élites de Brasil. Entonces yo decía, como la persecución de Lula es, diríamos, de potencia a escala mundial, aquí va a repercutir, o puede repercutir, un expediente que tiene como eje a Odebrecht, la multinacional constructora fabulosa de Brasil, cuyo presidente está condenado ya a 19 años y ya está en una fase de pactar con el Ministerio Público de allá, tratando de dar prendas, informaciones sobre todas las operaciones de sobrevaluaciones, de sobornos, de sufragar campañas, etcétera, a cambio de que les reduzcan las penalidades. Yo dije, Joao Santana, que fue el as del marketing, que hizo todo cuanto se hizo para traer ese fenómeno del Partido de los Trabajadores, de Lula, de Dilma, está preso también, preso con cargos severos, también cooperando, también declarando, admitiendo cuentas ya en Antigua, cuentas en Panamá, pagos en el extranjero. Es decir, que parece que lo que ocurre en Brasil puede repercutir en República Dominicana. En medio de esas reflexiones, yo pude leer un corto editorial de un diario de la mañana de nuestro país, del diario El Día, de fecha 12 de julio precisamente. Tiempos memorables. Un editorial que a mí me produjo una honda impresión. Me acentuó el pensamiento respecto a eso que había tratado en el programa. Dice, el presidente Danilo Medina hace poco habló de manera enfática al momento de recibir el certificado de la Junta Central Electoral que lo acredita como ganador de las elecciones pasadas y prometió tiempos memorables, en comillas, se lo citan, para el país, con una nueva etapa de progreso y conquistas para todos los dominicanos, citando al presidente Medina. Hace poco, dice el editorialista, se conoció la información de que hay problemas en la escuela dominicana, donde los estudiantes registran un nivel de aprendizaje mínimo aceptable. Palabras que dicen de manera muy elegante que los estudiantes tienen un rendimiento escolar por debajo de lo aceptable. Así las cosas, habrá que confiar en esa nueva etapa prometida por el presidente Medina. Mientras tanto, el gobierno y las autoridades monetarias hacen un singular culto de endeudamiento galopante que vivimos. Un ejemplo ilustra por sí solo. Hace poco se conoció la información de que la Reserva Federal de los Estados Unidos acreditó al Tesoro Dominicano la suma de 561 millones de dólares, cerca de 22 mil millones de pesos, correspondiente a la colocación de la última emisión de bonos soberanos. Un paso muy serio y dramático
que nos llama a la reflexión, dice el editorialista. No sería justo ni admisible que gocemos de tiempos memorables endeudándonos en el presente y dejándoles a las futuras generaciones una dudosa etapa de progreso y conquistas. Me puso a pensar ese editorial, aún más de lo que he hecho. Es que en el programa pasado dije que la entrega de la soberanía que ha hecho el gobierno ha sido en gran modo gratificada, aparentemente, pagada aparentemente. Se podría decir sin exceso y sin pasar a ser injusto, nos están liquidando con préstamos. El hecho de que la Reserva Federal acredite al Tesoro Dominicano esos bonos, se comprarían en el mercado de capitales del mundo, bien. Pero cuando el editorialista menciona a esa entidad tan poderosa que es la Reserva Federal Norteamericana, que controla en forma estricta y omnímoda, fuera del alcance de los poderes públicos de Estados Unidos, que la Reserva Federal acreditó los 500 millones de los últimos bonos. ¿Qué pasa? Yo dije en el programa, en la medida que vayamos entregando, el poder extranjero nos va diciendo qué necesitan, cuál es la necesidad, le prestamos, le acreditamos. Y en la medida en que nos presten más dependientes nos hacen. Quien debe, paga o ruega, dice el viejo adagio. En la medida que esa deuda como se está llevando a niveles ya inmanejables, la insolvencia nuestra crecerá y la posibilidad de defender aspectos de soberanía será totalmente inexistente. Qué grave. Pero hay muchas cosas que pensé alrededor de eso. Recordé que el propio presidente Medina, al regresar de Panamá, en una de esas reuniones internacionales, tuvo una entrevista de cerca de 1 hora con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ban Ki-moon bajó de Nueva York en un avión, en un vuelo expreso, no un avión de línea, a hablar con el presidente dominicano. Y confesó el presidente Medina que le pidió para 1 millón de haitianos que existían entonces, que ya está duplicado, en el territorio dominicano. Nosotros recordamos cuando le dijimos al presidente Medina desde la respuesta que su respuesta había sido defectuosa, insuficiente, cuando no peligrosa, porque le dijo, es que ustedes nos quieren imponer al pueblo más pobre del mundo, siendo nosotros un pueblo pobre. Porque era una manera de decir implícitamente, si nos dan el apoyo, nos dan los recursos, nos dan los fondos, nosotros nos hacemos cargo del problema. Pero no tenemos dinero para hacerlo. Y no era ese el argumento. El argumento era un argumento trascendental de soberanía. No, todo lo mejor para Haití, pero en Haití, no a costa nuestra.
No podemos sacrificar al trabajador nuestro, desplazarlo como en efecto se ha hecho en forma brutal, lanzarlo a la muerte, al vicio, a todas las cosas que genera el paro. No podemos invertir los recursos nuestros en la salud de esa sobrepoblación que nos invade. No podemos recursos de la educación que nosotros necesitaríamos precisamente para vencer cosas como esas que señala el editorial del día. Si tenemos que invertir en la educación de ellos. No, la respuesta fue económica. No fue una respuesta, mire, nosotros somos un Estado de derecho, libre, independiente. Tenemos autodeterminación, un artículo 3 de la Constitución nuestra muy severo. Recuerde que yo dije en La Habana, era la respuesta que le tenía que dar Danilo Medina a Ban Ki-moon, que si yo desconocía el fallo del Tribunal Constitucional, me exponía a un juicio político en el Congreso. Porque los fallos del Tribunal Constitucional son mandatorios y vinculantes a todos los poderes públicos. No. Se dio lo que Ban Ki-moon pidió. Al haitiano le basta con decir, yo nací aquí y ya es intocable. Por eso resulta una ridiculez. Esto ahora que aparece, más que una ridiculez, parte de una simulación peligrosa. Van a regularizar, a prorrogar la regularización un año más. Y el ministro dice, los que se oponen son racistas, porque si fueran blancos rubios con los ojos azules lo admitirían. Parece que él entiende que los americanos, que son predominantemente sajones, blancos, rubios, ojos azules, pueden venir. Y que los que nos oponemos a la invasión y a la suplantación de la población nuestra, por la desgracia inmensa que las potencias tienen en las manos sin poder resolver, ahí no hay racismo. Ahí lo que hay son consideraciones cruciales, enormemente delicadas, relativas a la independencia nacional, a la integridad territorial. No podemos renunciar a ser un Estado libre e independiente de toda potencia extranjera, como se dijo desde el principio en labios del fundador de la República. Pero bien, le tienen miedo a las élites, digo Frei Beto, refiriéndose al Partido de los Trabajadores. Y yo digo aquí, hubo una muestra, y hay muchas, además de esa, del miedo que el partido de Juan Bosch le tiene a las élites. Voy a citar esto, porque es bueno comenzar a contextualizarlo, porque es más que seguro que va a ser un material de información, de debate, de disputa muy grave y muy serio durante mucho tiempo. En el año 2012, atiendan esto, el director de Fomper, que entonces lo era el señor Izquierdo, un dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana, le llevó al presidente Leonel Fernández estas querellas que Fomper había preparado contra AES, una firma internacional norteamericana predominantemente, y Eje Jaina.
denunciando un fraude de 10.300 millones de pesos. El presidente Fernández, en enero del 12, dice el señor Izquierdo, le dice, no presenten esa querella ahora, porque hay unas elecciones y se va a complicar el ambiente con un expediente tan pesado en medio de unas elecciones. Esperen y propónganla, sométanla en la transición después del 16 de mayo 2012. Así se hizo. En agosto, 10 de agosto, se presentó esa querella, tan pesada que yo apenas puedo con ella. La he leído 2 veces, ya voy para 3. Brillante trabajo. Una querella sólida, donde el robo de fondos a cargo de esas empresas es brutalmente demostrado. He insistido mucho siempre, 1.600 millones dentro de esos 10.300 de la compra de carbón en Colombia. Se le compraba a 5 minas colombianas. Había una propiedad de Strata, una multinacional importantísima que era la dueña de Falcon Bridge, asociada internacionalmente con AES. Y los precios de estas 4 minas en la misma semana eran de un nivel. Y los precios de esa mina de Strata eran virtualmente el doble, por encima de los precios históricos que había tenido el carbón en Colombia. Todo eso justificado, todo eso documentado. Esa querella se presentó en agosto. Yo le dije al presidente Fernández, presidente, esa querella va a ser una concausa de muchos pesares, de muchas aflicciones para usted. Esos grupos no le perdonarán que usted no haya mandado engavetar ese expediente. Hay algunos que se la dan de amigos suyos, vivían entonces en la fundación, esas cosas. Le harán un daño o van a participar del daño. Llegó la querella a fiscalía, me encuentro con Jenny Berenice en el Palacio, en las Cariátides. Me dice Jenny Berenice, doctor, ese expediente tiene abogados muy fuertes. Y aquí en Palacio se refería, naturalmente, a los que habían negociado desde la CREP en la privatización, en la capitalización. Cuando Gustavo Montalvo era secretario de acta, que yo he leído aquí aquella adjudicación de los 4 ingenios a un cartel de droga de México por encima de mi oposición. Me dice Jenny, yo le respondo, Jenny, cuida tu conciencia, nada más te digo eso. Bueno, yo tenía funciones en la dirección de ética. Le escribí después preguntando el curso del expediente. Me responde que había emprendido los interrogatorios y después lo envió a la Cámara de Cuentas.
yo ya me entró en una catalepsia entre Cámara de Cuentas y Fiscalía. Medio se murió. Ya venía precedido por esto. Atiendan ustedes. Cuando se dio la noticia de ese fraude enorme de AES y Eje Jaina, la prensa gruesa, la más potente del país, arrasó con los abogados. Un expediente espectacular. Parece que especialistas, gente que sabe manejar imágenes, abogados exigen de Fomper 500 millones de pesos. Bueno, satanizando a los abogados. Yo le salí al frente y dije, caramba, pero si cobran 10.300 y el pacto fue que le paguen 500, es justo. Si lo cobran, porque se lo están dando, si ustedes ganan y lo cobran, yo le doy ahí 500, el Estado. Si no cobran, no cobran. Si no ganan, no cobran. Eso lo hacen los particulares. Y es correcto. Medio se enfrió el asunto, pero la Dirección de Compra y Contrataciones inmediatamente dictó una resolución declarando que esos contratos y ese mandato no era viable porque no había sido licitado. Yo respondía, es que no tiene que licitarse un contrato, es intuito personas. Usted no va a licitar qué médico me va a atender, qué abogado me va a defender. Se buscan por las condiciones. Pero se lo llevaron de encuentro. Bien. Pasa el tsunami de Leonel, todo el desastre. La prensa grande, gruesa, más todos los aláteres y tributarios hicieron de Quirino un personaje. Hubo uno que escribió, y la verdad os hará libre, citando a Juan, a Quirino. Todo eso pasó. Yo no dejé de ver en ningún momento las manos de estos intereses. ¿Qué pasó? Al cabo del tiempo, el Estado desiste del cobro. Desistimiento voluntario del Estado dominicano. El gobierno que le administra decidió no cobrar, no insistir en ese cobro. Esta fue la querella que yo le pedí al embajador americano que quería entregarle, para que viera una compañía norteamericana metida en un fraude de gran calado. Y lo que se puso fue de chismoso escribirle una carta a Danilo Medina que yo no supe su contenido, seguro pidiendo u ordenando mi destitución. ¿Esto qué es? Desistimiento, romper. ¿Cómo? Y el Estado puede renunciar a derechos por 10.300 millones de pesos. ¿Y en virtud de qué? Si hay una prueba tan sólida. Yo recuerdo que en Nueva York y en la propia Panamá se producían unas entrevistas que se publicaba aquí la foto del presidente Medina con el presidente mundial de AES, la empresa americana. Parece que aprovechaban su salida para pedirle entrevista y verlo. Me imagino que era para pedirle cacao. No nos cobre, no nos desconsidere. Si eso nos agarra a nosotros, vamos a dar un escándalo parecido al de la Enron. Porque nosotros estamos en bolsa aquí. Y la verdad es que los norteamericanos en el comportamiento de sus compañías internacionales son severos en las prácticas corruptas. El caso es, se acercan las elecciones y llega la información de que no, ya el Estado desistió. Ya no existe el expediente Fomper.
le tiene miedo a las élites. Es parecido ese miedo a las élites de aquí, el que dice Freiberto que le tiene el Partido de los Trabajadores y Lula a las élites brasileñas, con un inconveniente inmenso, que en medio de esto hay un eje ahí subyacente, peligrosísimo: la Catalina. La Catalina, una compañía china que se queja en Brasil, se queja aquí, una compañía norteamericana que se queja allá, fiscales norteamericanos trabajando en el expediente de Odebrecht en Brasil. La afirmación de que las obras civiles fueron duplicadas en el precio para favorecer a Odebrecht. El banco Deutsche Bank alemán y los bancos de Milán y de Europa diciéndole a la autoridad eléctrica nuestra: no vamos a erogar un peso, un dólar más de los 200 que hemos dado. Faltan 400 que nos comprometimos hasta que nos salgan los 600 de Brasil. Brasil, con el escándalo inmenso que tiene, el banco se echa para atrás, Odebrecht está presa. Entonces hay que buscar los fondos por otro lado. Y yo le digo a unos amigos, yo leí con estos ojos que se va a tragar la tierra. La nota, creo que fue en el Diario Libre, donde aparecía que ya se había dictado una resolución permitiendo el uso de recursos de la asistencia social. Son cientos de miles de millones para, dentro de eso y a través del Banco del Estado, tratar de terminar a Catalina sin el recurso Brasil. Bien. ¿En qué medida Odebrecht y Catalina son ya parte de un expediente grave que puede afectar a Lula, que estuvo aquí y que se dijo en el principio que había volado en el avión de Odebrecht? ¿Qué pasa ahí? Ese eje, viendo los papeles, yo mandé a localizar el Nacional, que fue el que más atención le prestó. Presidente Medina dice: República Dominicana no puede seguir subsidio de luz, publicado el 15 de diciembre del año 2013. Aparece la foto, aquí dando el primer Picasso. ¿Ustedes lo ven? Ahí está el primer Picasso. ¿Ustedes lo ven? En esa oportunidad el presidente Medina habló del subsidio, que no podía seguir siendo así, que las plantas de carbón vendrían a resolver el problema, porque entonces, y que el Estado la estaba construyendo, pero se la cedería al sector privado, inmediatamente. Pero que la tarifa bajaría, porque no se podía subir la tarifa, porque una vez lo pidió el Fondo Monetario Internacional y se le dijo que no podíamos y que no era imposible hacerlo. Dio una explicación de la importancia de las plantas de carbón. Hay que leerlo todo. Oigan lo que yo encuentro en esos papeles. Cáiganse para atrás. Como dijera Danilo Medina, siendo primer ministro de Leonel Fernández, acerca de las 34 auditorías de la administración de gobierno de Hipólito. El día que el país conozca estas 34 auditorías, se va a caer para atrás. Ahora yo les digo, usando la expresión del presidente Medina, cáiganse para atrás. Yo voy leyendo ese material del primer Picasso. Muy bien. El jefe del Estado refirió que más del 60% del endeudamiento del país en los últimos años fue dirigido para pagar el subsidio.
a la energía, ya que muchos segmentos de la población no pueden pagar el precio real de la electricidad. Digo que actualmente el costo de la energía es bastante caro, por lo que considera que los ciudadanos no pueden pagar un incremento del servicio, mientras que el problema también está sacando de competitividad a los empresarios nacionales. Medina sostuvo que la central termoeléctrica Punta Catalina, que aportará al sistema 769 megavatios, es un proyecto que va por el camino correcto, ya que abaratará los precios del kilovatio hora. Particularmente, dijo, yo estoy convencido de que la inversión que se va a hacer por parte del Estado Dominicano para construir esas dos plantas de 769 megavatios va en el camino de solucionar definitivamente el problema eléctrico en el país. Resaltó que con el abaratamiento de la producción energética, con el cambio de matriz a carbón y gas natural, el gobierno también logrará reducir hasta un 50% el actual subsidio. Atiendan que hay ahora que se van a caer para atrás. Un párrafo, un parrafito. Dios mío, cuánto enseña. Dijo, adelantó, dice el periódico, que los ejecutivos de EG Jaina, el grupo Vicini, tienen en carpeta construir una tercera planta a carbón, mientras que dicha empresa avanza en la conversión de todas sus plantas a gas. Tienen en carpeta construir una tercera planta de carbón. Precisamente a una compañía de carpeta se le dio con poder presidencial la facultad de construir una planta de hasta $2,000 millones, comprometiéndose el Estado Nacional a comprarle la energía que produjera. Planta que se construiría en los terrenos aledaños de Vicini. Fondos que vendrían de Gran Caimán. Dios mío. Y si el Estado dejaba de comprar la energía, tenía que comprarle la planta. $2,000 millones. Yo preguntaba siempre de dónde, quién traía la compañía, quiénes eran los beneficiarios, porque los 3 abogados que participaron en esa compañía de carpeta no podían ser beneficiarios de un tratado, de un contrato de esa naturaleza, que se mantuvo 11 meses clandestino, que no se sabía de su existencia, que era una manera de que no pasara por Congreso, que después el señor Bichara dijo, no, ya eso se dejó sin efecto, se notificó un acto de alguacil para dejarlo sin efecto. Y yo preguntaba, ¿quién se lo notificaron? Al grupo Vicini. ¿Quiénes son? Encuentro en la versión del propio presidente, en el primer Picasso, quiénes eran los beneficiarios, quiénes fueron los beneficiarios de ese contrato atroz. Hagan la planta de potencia, $2,000 millones, dicen usted que le costó, yo estoy obligado a comprarle la energía. Y si no se la compro, tengo la obligación de comprar la planta. ¿Es miedo a las élites? Todo ha ido allí, hacia ese desastre. Yo creo que el país tiene que prepararse, no para caerse para atrás, porque sabemos que se les dice desde la política eso y no pasa nada, como pasó con las 34 auditorías. No, sino
prepararse para ir hacia adelante. Todo esto es una atrocidad y tendrá que ser ventilado, depurado, exigirse la transparencia en profundidad, determinar cuánto pudo de haber de ventajas en todas esas operaciones tan odiosas. Técnicamente, infracciones de índole criminal perpetradas desde el Estado en niveles inverosímiles. ¿Qué pasa? No nos van a desarmar, que pongan a funcionar su máquina de fango, que persigan, que hagan daño, que traten de destruirnos y desaparecernos. Que estamos decididos a abanderarnos con luchas de esta naturaleza hasta las últimas consecuencias, aunque nos cueste la vida. Un desistimiento de 10.300 millones en un cobro tan seguro como ese no es un acto inocente. Yo tengo perfecto derecho a entender que además del miedo a las élites pudo haber el interés de que se pudiera compensar la generosidad de ese desistimiento para fines políticos. Sufragar campañas, romper, no estoy hablando de Catalina, lo que debemos de terminar hablando. En ese sentido, estamos esperando a Brasil. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, Canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticipó en Puerto Plata sábado, en la mañana de domingo, TV Plata, TV3 y Musa Visión, que asimismo el Canal 23, Telefuturo, lo hizo a las 8 de la mañana de domingo, que Telenor y Teleimpacto a las 12 del mediodía reproducen nuestros contenidos. Cinevisión, Canal 19, a las 2 de la tarde de domingo. TVI, Canal 51, a las 7 de la noche de domingo. Teleimpacto a las 9 de la noche de domingo. Que asimismo nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega en la versión central, Hit 92 en la mañana de domingo y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Romana, Higüey, que conforme a sus posibilidades reproducen nuestros contenidos. Ya lo dije. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.